al liderazgo. No, es para todo mundo. En esta mañana nos gozábamos con el hermano Martín, que él vino a visitarnos un par de veces cuando estábamos en otro lugar. Y allá recibió a Jesús. Hace 2 semanas empezó a venir, es tremendo músico. Y hablaba con él el viernes que estábamos repartiendo las cajas. Y me decía de su talento musical. Y yo oraba a Dios y le digo, ¿estás dispuesto a venir el domingo así de rápido? Dice, sí. Vino en la mañana temprano, le expliqué a él, se reconcilió con el Señor, lo ungí, hicimos comunión y qué tremenda adoración hizo en la mañana. Nos gozamos. Amén. Él también tiene un llamado, aunque se haya reconciliado con el Señor hoy en este día. Así también todos nosotros tenemos un llamado. Vamos a ir a la palabra. Vamos a leer Lucas 9, 56 al 62. ¿Me siguen ahí, por favor? Y le damos gracias a Dios por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Vayamos viendo con detenimiento. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dejó una enseñanza, sembró una semilla y se fue. El verso 57, había una persona entre ellos que le sucedió como nos sucede a nosotros cuando nacemos de nuevo. Recibimos a Jesús y queremos hacer algo inmediatamente para Dios. Y uno de ellos se emocionó y dijo, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Verdad que cuando nacemos de nuevo se nos hace fácil decir eso? Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús conoce mi corazón, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si verdaderamente lo vamos a seguir, a donde quiera que vaya, no solamente eso, a donde Él nos mande. ¿Lo iremos a seguir? El verso siguiente, el 58, Jesús les dice, mira, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quería saber si ese hombre había entendido ese principio, diciéndole, mira, las aves de los cielos van a permanecer aquí en la tierra. Yo no tengo dónde reposar mi cabeza porque yo vengo de paso. Yo me voy a ir. Solamente vengo de paso. Tú no pienses que me vas a seguir a donde yo vaya. El verso 59 nos dice, tenemos que poner atención al verso 57 porque uno en el camino le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando vemos lo natural, hablamos y creemos lo natural. Él en ese momento veía a Jesús y las cosas que Él hacía y decía, yo quiero ser como Él. Veía lo natural, no miraba lo sobrenatural. Nosotros tenemos que ver lo espiritual, porque cuando vemos lo espiritual, hablamos lo espiritual. Este hombre de este versículo 57 solamente veía lo natural. Se emocionó y le dijo Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. La emoción a veces nos hace hablar cosas que no cumplimos. Te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. En el verso 58 ya le explicó que él no tenía dónde ir. Le estaba diciendo, yo vengo de paso. Los únicos que tienen un lugar aquí son las aves. Esta persona no tenía todavía la revelación de lo que Jesús nos estaba diciendo, o dónde era la morada de Jesús. Y la morada de Jesús, él le estaba diciendo, mira, mi morada no es en la tierra, yo soy aquí de paso, mi morada es en el cielo. Pero una vez que yo vaya al cielo, les voy a dejar el Espíritu Santo, para que los 80, 90 años de vida en completa salud que ustedes van a vivir en la tierra, vivan con el poder del Espíritu Santo y después van a estar conmigo a la diestra del Padre. Eso es lo que Jesús nos explica. Amén. Verso 59. En el verso 59 le dijo a otro. Vemos que en el verso 57 uno se ofreció a seguir a Jesús. Eso puede saber o nos puede llevar que muchas veces digo, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Pero no estamos dispuestos a pagar un precio. Pero queremos ser pastor. Y Jesús le dice cuáles son las condiciones para seguirlo. En el verso 59,
para que el otro entendiera, le dijo a otro, mira, sígueme. Primero uno se ofreció queriendo seguir a Jesús. Y después Jesús, para ilustrarnos una parábola, darnos una idea de lo que nos estaba explicando, le dice a otro, sígueme. Al que Jesús escogió le dijo, sígueme, le dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Verso siguiente. En el verso siguiente, en el 60, nos dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. En el verso 61 vemos que dice, entonces también le dijo a otro, ya vemos una persona que le dijo, te voy a seguir. Vemos a otra persona que Jesús llamó. Y vemos a un tercero que oyendo estas dos cosas que Jesús les explicó, otro de ellos en el verso 61 dice, te voy a seguir. Yo te voy a seguir, pero deja primero que despida a los que están en mi casa. Verso 62. En el verso 62 nos da una explicación más concreta y dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Tenemos que saber que lo más importante que Jesús nos está enseñando en esta escritura es que nosotros tenemos que saber cuál es mi prioridad y cuál es la prioridad de Dios. Vemos que esos dos hombres, uno quería ir a enterrar a su padre primero, el otro quería ir a despedir a los que estaban en casa. Y el primero que dijo, yo te voy a seguir, Jesús le dijo, ¿a dónde me vas a seguir si yo no tengo casa donde vivir? Nos está diciendo que nosotros tenemos que entender cuáles son las prioridades de Dios y poner esas prioridades de Dios en el orden que Él necesita para que nosotros podamos predicar el reino de los cielos. ¿Cuál es el orden de Dios? En el libro de Génesis 2:24, ahí nos da las prioridades de Dios. ¿Ok? Cuando recibimos a Jesús, nos da mucha pasión a cada uno de nosotros por seguirlo. Muchas veces conocemos a Jesús y nos entra algo que nos dice, ¿verdad? Es el primer amor. Estás en el primer amor, todo lo ves color de rosa, eres nueva criatura, pero tenemos que conocer las prioridades. El problema en mucho es que esta pasión muchas veces solo es una pasión emocional. No es una pasión genuina. Jesús nos lo está aplicando usando diferentes personas. En estas escrituras que leímos, usó 3 diferentes personas para explicarnos que verdaderamente seguirlo a Él, tenemos que tener una pasión genuina. Como decía, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por lo que la hermana Sofía, la pastora, compartió. Aquí siempre se ha hablado de fe y aunque han criticado, han hablado y han dicho, seguimos hablando de fe. Amén. Porque eso es lo que ha hablado. Porque aparte de que recibimos a Jesús, tenemos que tener una pasión. Y seguir a Jesús necesitamos una fe genuina para tener una pasión genuina. Amén. El llamado y compromiso con Dios, hermanos, debe de ser genuino. Amén. Que tenemos que tener la completa seguridad, el completo conocimiento de tener las prioridades establecidas por Dios. Dios es el que estableció las prioridades en nuestras vidas. Las prioridades de Dios no las puedo cambiar por lo que yo crea que es más importante. Es cierto, hermanos, que la familia es primero, solo que las prioridades de Dios son más importantes. Vamos a ver la prioridad de Dios. Génesis 2:24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y a quién se va a unir? A su mujer. Y será una sola carne. Amén. ¿Cuál es la prioridad más importante de Dios? ¿Cuál es la prioridad más importante de Dios? Dejar a tu suegra, a tu suegro, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos y tener a tu esposa, que es la prioridad número 1. Amén. Esa es la prioridad de Dios. Ahora, yo no puedo cambiar la prioridad de Dios.
por hacerlo como yo creo que está bien. La prioridad de Dios está establecida que primero es Él. Tienes que poner la prioridad. Tienes que dejar, acuérdense, Adán y Eva no tenían papá, no tenían mamá. ¿A quién tenían que dejar? Todo lo que viniera después de la esposa, y aún con la esposa, no tenemos que tener prioridad, sino solamente a Él. Nos está diciendo, la prioridad mayor soy yo en la vida de ustedes. No cambien la prioridad. Y es bien importante que nosotros no cambiemos la prioridad. Después de esto, ¿qué sucedió cuando cambiaron la prioridad? Ya sabemos. Y si no sabemos, lo vamos a recordar un poco. ¿A quién le dio Dios instrucciones en el Edén? Adán. Adán. Eva no estaba cuando le habló. Después hizo a Eva. ¿A quién usó la serpiente para que Adán cambiara las prioridades en el Edén? A Eva. A su esposa. Quiere decir que tu esposa no es la prioridad. Quiere decir que tu esposo no es la prioridad. La prioridad sigue siendo Dios. Porque cuando tú pones la prioridad por Dios y viene Eva y te dice, mira, aquel árbol Dios no quiere que comamos porque no quiere que seamos con Él. A Eva se le había olvidado que Génesis 1, 26, 27 y 28 nos dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya eran como Dios los dos. Pero Eva, la ayuda idónea, supuestamente la ayuda idónea, vino y torció la prioridad. ¿Y qué hizo? Comamos. ¿Qué nos cuesta? Le hizo Adán, le hizo caso y cambió la prioridad. En vez de seguir dándole la prioridad de Dios, ¿a quién le dio la prioridad? A Eva, a la esposa. ¿Y qué tal si no le hago a mi esposa? Yo la quiero mucho, me deja. ¿Y qué tal si Eva se va? Después no voy a tener hijos y en el Edén ya no hay otra mujer. ¿De dónde voy a tener hijos? Mejor le hago caso a Eva. Al cabo, ¿qué va a pasar con una mordidita al fruto ese de ese árbol de ciencia del bien y del mal? No va a pasar nada. Y muchos pensamos así y cambiamos las prioridades de Dios. Sabemos qué pasó después de que cambiaron la prioridad. ¿Qué hizo Dios? Los expulsó. Ahora lo que ellos podían tener solamente con hablar y pensar, ahora tenían que buscarlo con el sudor de su frente. Amén. Y todo por cambiar la prioridad de Dios. Desde el principio Dios estableció sus prioridades. Si Adán y Eva no tenían padres, ¿a quién tenían que dejar? Les hacía saber a ellos, y a nosotros nos hace saber hoy en día, que la prioridad más importante no es tu familia. Aunque a veces, ¿verdad?, nos dicen, la familia es el primer ministerio. Claro que la familia es mi primer ministerio, pero yo no voy a cambiar las prioridades de Dios. Aunque la familia siga siendo el primer ministerio. La prioridad sigue siempre siendo Dios. Ya sabemos lo que pasó cuando Adán dejó la prioridad más importante para agradar a su esposa. Dios nos da el conocimiento, nos da la revelación, la sabiduría, el entendimiento para saber y operar en sus prioridades. Adán tuvo la gloria de Dios para caminar en la prioridad más importante que el Padre le dio y le encomendó. Solo que ya estaba ahí el que vino a robar, ya lo conocemos quién es, a matar y a destruir. Entonces, no hizo mucho. Dentro del Edén, el que está en el mundo, Jesús lo dice, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Él no hace mucho. Solamente convenció a Eva de que Adán cambiara la prioridad y todo fracasó en ellos. ¿Ok? Adán tuvo la gloria de Dios para caminar en la prioridad más importante que el Padre le dio. Amén. A Eva no hizo mucho, solo cambiar la prioridad. Cuando la esposa o el esposo logra cambiar la prioridad en tu vida, no esperes que las bendiciones fluyan. Amén. ¿Cuál es la prioridad de nosotros como hijos de Dios? ¿Tu esposa es la prioridad? ¿Tus hijos es la prioridad? ¿Los nietos son tu prioridad? ¿Tus hermanos? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Cuál es tu prioridad? Dios. O a Dios.
Entonces vemos que estas personas de Lucas 9, vemos cómo ellas estaban contestando: yo te voy a seguir. Pero primero déjame hacer esto. Dios nos da, a través de Jesús, nos da una referencia de que estas personas en Lucas 9 querían cambiar las prioridades para que Jesús o Dios hiciera como ellos quisieran. Dios nunca va a cambiar una prioridad para agradarme a mí. Si yo cambio la prioridad y digo: hermanos, hoy no venga porque mi esposa no me dejó ir al servicio. Ahí haga el servicio, Pastor Areli, a ver cómo sale. ¿A quién le di la prioridad? A la esposa. No. Yo nunca tengo que dejar la prioridad más importante. Van a ver por qué. Más adelante vamos a ir entendiendo por qué. Jesús nos explica en este verso lo que ya Dios nos dio en Génesis 2:24. Nosotros nunca vamos o debemos condicionar a Dios para que haga como yo sienta o como yo crea. Porque la gloria de Dios no se mueve así. La gloria de Dios se manifiesta cuando ordenamos nuestros pasos en la prioridad de Dios. Así es como la gloria de Dios se manifiesta, cuando ordenamos nuestros pasos en la prioridad de Él. Vamos a ir a Éxodo 3, del 4 al 14. Ahí habla, lo lees en tu tiempo, Éxodo 3, de 4 al 14. Lo lees, habla cuando Dios andaba en el monte allá y Moisés andaba pastoreando, se le fue una oveja y fue por la oveja y se encuentra con una zarza ardiendo. Dios le habla. ¿A quién le habló Dios? A Moisés. Que se fuera. Amén. Moisés, te voy a mandar a Egipto, vete a Egipto, voy a hacer esto, vas a hacer aquello, tú vas a sacar ese pueblo de la esclavitud. Ahora, Moisés, ¿qué tenía que hacer? Obedecer a Dios. Para ese tiempo Moisés ya tenía esposa y dos hijos, varones, Gerson y Eliezer. Si tú lees estas escrituras de Éxodo, te recomiendo que las leas. Nunca vas a encontrar que Dios le haya dicho a Moisés: llévate a tu esposa, llévate a tus hijos y vete a Egipto. Dios se encarga de lo demás. Cuando tú pones las prioridades en orden, no importa que tú añores a tu esposa, a tus hijos. Si tu varón te mandó Dios a hacer algo, no veas a tu esposa, no veas a tus hijos, ve a Dios. No cambies la prioridad. O mujer, Dios se va a encargar de tu familia si tú sigues con la prioridad en orden. Vamos a leer. Amén. Vamos a ir a Éxodo 4. Ya ustedes leen en su casa Éxodo 3, del 4 al 14. En Éxodo 4:20 dice: Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, volvió a tierra de Egipto, tomando también Moisés la vara de Dios en su mano. Dios nunca le dijo que se llevara a su esposa y se llevara a sus hijos. ¿Quién se los quiso llevar? Moisés. Amén. En el verso 24, ahí vemos que en las instrucciones que Dios le dio a Moisés, le dijo algo de su esposa y sus hijos. No le dijo nada. Le dijo, ¿acaso le dijo, llévalos contigo? Tampoco. Dios quiere que pongamos en primer lugar su prioridad. Moisés en ese momento pensó como muchos de nosotros pensamos: ay, ¿mi esposa? ¿Y mis hijos? Él pensó en llevarlos sin dejar lo que Dios le mandó hacer. A veces nosotros ni siquiera intentamos hacerlo porque, ¿y mi esposa? ¿Mi esposo? No quiere, mis hijos no quieren. Hermanos, la gloria de Dios nunca va a fluir donde sus prioridades no estén en el orden establecido por Él. No cambiemos las prioridades de Dios. Ya leímos, mira el verso 24 que diga lo que dice: cuando yo cambio la prioridad de Dios, no va a fluir la bendición de Dios. Verso 24 dice: y aconteció en el camino, en una posada. Mira, Dios le mandó a Moisés, un profeta de Dios, un hombre de Dios. No siguió la prioridad de Dios, le salió en el camino, encontró una posada, iba con su esposa, iba con sus hijos, encontró una posada, dijo Moisés: descansemos ahí. Descansaron en esa posada. Cuando estaban en esa posada, Dios llegó
no le habló, solamente lo quiso matar a Moisés, quedó muerto casi. ¿Por qué? Porque no siguió la prioridad de Dios. Muchos de nosotros vamos a un lugar y queremos llevarnos hasta el perro y el gato, y Dios no nos ha dicho nada de eso. Y Dios te dijo a ti, como le dijo a Moisés. Claro que amamos a la familia, pero las prioridades de Dios son esenciales y principales. Verso 25. Amén. Jehová lo quiso matar. Entonces en el verso 25 dice, Séfora se acordó que Moisés había desobedecido a Dios. Esa sí es una ayuda idónea. Séfora se acordó y dijo, wow, pecado número 1, no obedecimos a Dios, no circuncidamos a Eliezer, circuncidamos a Gerson, pero Eliezer no. Lo voy a circuncidar. Ahí en la posada consiguió un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Moisés estaba casi muerto, él no sabía lo que estaba pasando. Pero la mujer, la ayuda idónea, se comprendió y dice, pecamos. Me vine con él y luego sin el hijo, sin circuncidar. El hijo lo tuvimos que haber circuncidado allá cuando nació, a los 8 días, como manda la ley. ¿Qué sucedió? Le aventó el prepucio. Inmediatamente Moisés se recuperó. Quedó completamente sano. Verso 26. En el verso 26, hermanos, es importante no cambiar las prioridades de Dios. Dice el verso 26, así le dejó ir luego, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué sucedió? La esposa y sus 2 hijos de Moisés regresaron con el papá de ella, con el suegro de Moisés, y él solo se fue a Egipto. Entonces la gloria de Dios empezó a fluir en Moisés, cuando se desprendió de las prioridades que no eran las de Dios. Cuando tú te desprendes de cualquier prioridad que no es de Dios, la bendición va a fluir, todo lo que Dios tiene para ti va a empezar a fluir. Ahí vemos en Éxodo 18, vamos a ir a Éxodo 18, del 1 al 5, amén, aleluya. Es difícil dejar la familia, ¿verdad? Sí, es difícil. Es difícil ayudar a un hijo, pero la prioridad de Dios es más importante. Y te vas a ver por qué. Porque cuando tú te desligas, cuando cortamos el listón umbilical de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra esposa, de lo que sea, vas a ver cómo va a fluir la bendición de Dios. Mientras no hagas eso, siempre vas a estar afligido, atribulado, pidiendo oración aquí y allá, porque las cosas no cambian. No cambian porque no has puesto las prioridades en orden. Mira, cuando tú pones las prioridades en orden, mira lo que hace Dios. Oyó Yetro, sacerdote de Medián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Siguiente verso, vamos a leer hasta el 5. Amén. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Verso 3. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero ha sido en tierra ajena. Verso 4. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 5. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. ¿Qué sucedió? Mientras Moisés entendió hacer la prioridad de Dios, fue solo, hizo todo solo, sin la esposa, sin los hijos. Cuando ya había concluido el tiempo, que Dios le trajera a su familia. Mientras tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas, mientras tú quieres hacerlo en tus propias prioridades, estás deteniendo que Dios traiga a tu familia al reino de Dios. Y así han pasado años. Pero cuando tú decides hacer la prioridad de Dios primero, desligarte de tus hijos, mayormente ya están casados, y solamente escuchar de tu esposa si va en línea con lo que Dios te dijo, o escuchar de tu esposo si va en línea con lo que Dios dice. Pero si lo que mi esposa me dice no va en línea con la prioridad de Dios en mi vida, yo nomás le voy a escuchar decirle sí, pero no lo voy a hacer. Pero si ella viene y me dice,
algo que va en línea con lo que Dios me dijo a mí, yo digo, ok, eso yo esperaba de Dios y voy a hacer lo que mi esposa me dice. Pero si mi esposa me dice que le dé una mordida al fruto, ¿lo voy a hacer? No. Aunque sea mi esposa, aunque la quieran, que la amen, no. Yo tengo que hacer mi prioridad de Dios. Porque yo sé que si yo me mantengo haciendo la prioridad de Dios, lo que Dios me mandó a hacer, todo lo que yo necesite, Dios me la va a traer. Y va a usar a personas para traerme. Usó al suegro. Usó al suegro y le llevó a sus hijos. Es el tiempo que Moisés ya tuviera a su esposa, ya tuviera sus hijos. Ya está en el desierto, ya está fuera del peligro. Es tiempo de que Moisés se reúna con su esposa. Cuando tú pones las prioridades de Dios, Dios pone tus prioridades en orden. Y Dios trae a tu familia. No cambies las prioridades de Dios. Cuando caminas en su prioridad, vas a traer grandes bendiciones del reino de Dios a tu vida. Dios ha llamado a muchos para predicar y enseñar su reino. Muchos tenemos pasión por los perdidos y deseamos hacer muchas cosas. Pero a veces nos detenemos por el esposo, por los hijos. El resultado, no vamos a ver maravillas como la que Moisés hizo. ¿Tú crees que si Moisés hubiera estado la esposa y los hijos con él, iba a hacer las maravillas que hizo en Egipto? No. Dios no quiere que te distraigas. Amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a tus nietos. Gloria a Dios, pero no dejes que te distraigan del llamado de Dios, porque Dios se va a encargar de traerlos. Si necesitan sanidad, son sanos. Si necesitan casa, les dan casa. Si todo lo que necesiten tus hijos, Él se los da. Pero no cambies la prioridad tú. Porque mientras cambias la prioridad, ¿sabes qué estás haciendo? Querer hacerlo con tus propias fuerzas. Pero cuando dejas la prioridad de Dios, estás dejando que la mano poderosa de Dios vaya haciendo con tus hijos, con tus nietos, con tu casa, con tu esposa, contigo mismo, todo lo que tú necesitas. ¿Qué acaso no dice, busca primeramente el reino? Busca primeramente el reino y todas las cosas que tú quieres, ¿cómo te van a venir? Por añadidura. Todas las cosas te van a venir por añadidura. Nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio y no quedarnos en la orilla. Ezequiel 47, de 3 a 9. No nos quedemos en la orilla. Verso 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dios no quiere que te quedes a la orilla del mar. Verso 4, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Verso 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Verso 7. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Verso 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Ves? Cuando te quedas en el río, en la orilla, no pasa nada. Pero cuando te sumerges a lo profundo, aunque no sepas nadar, tú te metes. Al otro lado está tu sanidad. En la orilla no vas a recibir nada. Pero cuando tú te metes, te sumerges en el río de Dios, recibes tu sanidad. Las bendiciones en nuestras vidas vienen de acuerdo a cuánto estoy dispuesto a sumergirme a Dios. Si me decido caminar, llegar a donde solo pueda seguir a nado. Si solamente decido quedarme donde me den las aguas en los tobillos, o sigo continuando en nado, porque yo sé que en nado esas aguas tienen sanidad y tienen todo lo que yo necesito. Amén. Tenemos que recibir y tenemos que decidir recibir cada bendición y pagar un precio de obediencia y credulidad. Esa es la clave, obedecer y creer. Si no, solo lo voy a ver de lejos, cómo Dios bendice a otros que han caminado dentro de las aguas.
llegando al nivel que solo se puede seguir a nado. En la orilla no se obtiene nada, solo una actividad religiosa o conformismo de pertenecer a una organización religiosa. ¿Cuántos conocemos hermanos que les gusta estar en iglesias grandes, aunque no tengan sanidad ni nada, porque ahí hay mucha gente, el pastor siempre nos quita, siempre nos quita dinero, pero ahí estamos bien? Están en la orilla, no suceden milagros, no sucede nada, pero están en un medio ambiente religioso, donde se sienten orgullosos por la religión, no se sienten orgullosos por el reino de Dios, por los milagros que están sucediendo, por las cosas milagrosas que están sucediendo. Amén. El río representa un examen o una prueba para conocer el nivel de fe y de unción, credulidad que yo tengo en mi vida cuando nací de nuevo. Tenemos que saber cómo está mi nivel de fe, cómo he caminado. ¿Me conformo con quedarme en la orilla? ¿Camino a donde me da las rodillas o sigo caminando hasta llegar donde solo pueda nadar para obtener muchísimas bendiciones? Quedarse en la orilla, siempre vamos a caminar en nuestro propio entendimiento. Si yo me quedo en la orilla, siempre voy a caminar en mi propio entendimiento, lo que yo creo que está bien. Cuando nosotros, si nos quedamos en la orilla, hermanos, siempre vamos a creer lo que tenemos en el alma. Y pensamos que lo que yo tengo en el alma es correcto. No nos movemos en la carne y no pasamos al espíritu. Cuando nosotros verdaderamente nos movemos en el espíritu, vamos a comprender lo que es Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que yo quiera, ¿cómo me va a venir? Ese es un principio de Dios. Si yo no busco el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios es saber pararnos, estar en una posición correcta delante de Dios. No en una posición correcta mía, de mi mente. Yo hago lo correcto. Dios sabe que no puedo ir a la iglesia porque mi hijo quiere de mi tiempo. Y Dios sabe, por eso no voy. No estoy en la posición correcta. Por eso es que tu hijo no va a recibir nada. Pero cuando tú dejas eso allá y vienes a adorar al Rey, cuando tú llegas de regreso, encuentras una bendición, un milagro. Mientras no. Mientras no. Amén. No vamos a poder obtener lo que está al otro lado del río hasta que decidamos tomar acción. No vamos a obtener del reino hasta que conozcamos cómo funciona. En Lucas 9:57 ya vimos la descripción y ya vemos lo que Jesús nos enseña ahí. Y nos hace saber que muchos de nosotros con mucha facilidad decimos: Señor, yo te voy a seguir. Pero cuando se nos encomienda algo, sale el verdadero amor por la obra de Dios. No puedo, no tengo tiempo, mi esposo, mi trabajo, mis hijos, vivo muy lejos, aleluya. Pero se acaba de decir que te voy a seguir a donde quiera. Entonces lo decimos, ¿cómo lo decimos? Amén. Nuestro corazón todavía no está convencido, no está comprometido. Solo ha desarrollado un corazón de expectativa sin tomar acción. Esto no es el accionar del reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos un corazón convencido o un corazón comprometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores no está comprometido a darte nada. Pero cuando yo tengo un corazón comprometido, cuando yo tengo un compromiso con Dios, yo estoy comprometiendo al Rey de Reyes que me dé todo por añadidura. Y tú también lo puedes lograr. Solamente tenemos que comprometernos con Él. Amén. ¿Ustedes creen que mi esposa no me dice, como este viernes me vine 6 de la mañana, rápido las cajas, todo a trabajar, cargar, descargar, tirar basura, regresar para regresar a la tarde al servicio el viernes? ¿Ustedes creen que mi esposa no me dice, oye, tú vas mucho? Sí, claro que me dice. Pero ¿quién es mi prioridad? Dios.
¿Tengo problemas con ella? No, porque ella sabe cuál es mi prioridad. Ella sabe cuál es mi prioridad. Por eso es la ayuda idónea, ¿verdad? Amén. Ok, cuando nosotros no tenemos un corazón genuino, el rey no está comprometido a darnos lo que el rey no tiene. Pero si cambiamos el corazón, nuestras expectativas cambian. Entonces van a dejar de ser expectativas pasivas a ser unas expectativas pasivas. Cuando nosotros decidimos entrar al río y cruzarlo a nado, cada expectativa se hace real en nuestras vidas. En la orilla solo veremos de lejos cómo los que llegaron al otro lado del río reciben grandes bendiciones. No te quedes en la orilla, comienza a caminar, sumérgete. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Saca todo miedo, incredulidad, imposibilidad. Deja que el Espíritu Santo te mueva en la posición correcta para agradar al Rey. Amén. Cuando nosotros agradamos al Rey, hermanos, tenemos grandes beneficios. Mateo 2, 1 y 2. Amén. Aprendamos a agradar al Rey. Cuando agradamos al Rey tenemos grandes beneficios. Ahorita vas a ver por qué. Amén. Y a veces, gloria a Dios. Mira estas personas. Vamos a leer 2 y 1 de Mateo 2. Mira estas personas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Probablemente eran hechiceros, leían el horóscopo, eran astrólogos, leían las estrellas, sabían todo eso. Pero a Dios no le importaba eso. Le importaba el corazón de ellos. Porque ellos venían con un objetivo. Amén. Tú puedes venir aquí con problemas en tu casa. Puedes venir con problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Problemas en tu trabajo, problemas en la escuela. Problemas aún con hermanos de la iglesia. Puedes venir con muchos problemas. Pero Dios no ve eso. Dios ve tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Estos hombres no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Estos hombres no habían nacido de nuevo. Estos hombres eran magos. ¿Y cuál era el objetivo que ellos tenían? ¿Cuál era el objetivo más principal que ellos tenían? Llegar y hacer ¿qué? Adorar al Rey. Ellos solamente venían, dice, ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Ellos iban a adorarle. ¿De dónde venían? De oriente. Miles de kilómetros, lejos. No llegaron en una semana, tardaron meses en llegar. Ya el niño tenía ya casi un año, casi 2 años. Porque se acuerdan, no nació el 24 de diciembre y el 6 de enero llegaron. No había ni aviones, ¿cómo iban a poder llegar? Además el niño casi tenía 2 años. ¿Por qué casi tenía 2 años? ¿De qué edad mandó matar Herodes los niños? ¿De cuántos años para abajo? De 2. Quiere decir que probablemente Jesús ya tenía 2 años. ¿Cuántos meses viajaron estos hombres? Casi 2 años viajaron. No llegaron el 6 de enero, eso es una mentira. Amén. Entonces, viajaron y cuando llegaron estaba en la casa, dice, hemos visto porque del oriente hemos venido a adorarle. Y el niño no era un bebé, ya estaba en casa de ellos, ya era un niño. Amén. En el verso 11, en el mismo capítulo, gloria a Dios. Así como estos hombres no tenían al Espíritu Santo y viajaron de bien lejos, 1 año se tardaron probablemente en llegar, con un objetivo. ¿Cuál? Llegar a adorarle. Yo vivo 1 hora de camino y yo solamente vengo con un objetivo aquí, adorar al Rey. Si llego yo solo estoy aquí adorando al Rey. Porque ese es mi objetivo, venir a adorar al Rey. ¿Y qué crees que el Rey hace? Me da todo lo que yo necesite por venir a adorarle a Él. Me mandó a vivir 1 hora lejos, no importa, yo voy a adorarte, la distancia no importa.
Si estos hombres que no tenían al Espíritu Santo viajaron más de un año, yo no puedo viajar una hora y venir a adorarlo. ¿Verdad que sí se puede? Y cuando yo lo hago, la bendición de Dios fluye. El reino de Dios empieza a soltar su justicia. El reino de Dios, el rey Reyes empieza a darte la bendición que tú necesitas. Te sorprende cuando tú ni siquiera le has pedido algo a Dios y lo tienes en casa. Amén. ¿Por qué? Porque buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira lo que dice Mateo 2:11. Al entrar a casa, por eso te digo, ya no estaba en el pesebre. ¿Dónde estaba? En casa. Ya no era un bebé. ¿Cómo dice? ¿Vieron a quién? Al niño. Al niño. Ya no era un bebé, ya era un niño. Probablemente casi 2 años, porque Herodes mandó matar niños de 2 años para abajo. Él sacó cuentas y dice, ese niño debe de tener casi cerca de 2 años. Mande matar todos los de 2 años para abajo. Quería matar a Jesús. Entraron, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? ¿Y qué más? ¿Le dieron cualquier cosa? No. La adoración conlleva darle lo mejor a Dios. Le dieron oro, le dieron incienso, le dieron mirra. Cuando tú vienes, adoras a Dios, ven preparado y dale lo mejor a Dios, tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Cuando oramos al Rey, no solo de labios, con acciones. Cuando nosotros adoramos al Rey, y no solo de labios, sino con acciones, lo comprometemos para que Él no nos mande con manos vacías. Estos hombres no tenían al Espíritu Santo, pero sabían adorar y sabían dar. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que saber adorar. Tenemos que saber dar. Ese es el objetivo de nosotros. Estos hombres viajaron de muy lejos solo para adorar. Amén. Gloria a Dios. En el verso 12, mira, cuando tú das, cuando tú adoras y das, Dios no se queda con nada. Estos hombres, si regresaban por el mismo camino, Herodes los iba a matar porque lo engañaron. Pero Dios se agradó de la adoración de ellos. Tú tienes que hacer que Dios se agrade de tu adoración. Cuando se agradó de su adoración, dice, pero siendo avisados por revelación, cuando tú adoras a Dios, Dios te da revelación. ¿Tú has tratado de cambiar a tu esposo? ¿Has tratado de cambiar a tu esposa? ¿Has tratado de cambiar a tus hijos? ¿Y sabes por qué no lo has logrado? Porque lo quieres hacer con tus prioridades. Pero cuando adoras a Dios de corazón, cuando le das a Dios la mejor adoración, cuando aquí tenemos solamente 3 días y los 3 días estás aquí adorando, viviendo con los hermanos, adorando al Rey, adorando a Dios, estamos adorándolo, Dios te da una revelación. Y así como llevó a la familia de Moisés con él, a través de la adoración, Él puede traer a tu esposo, Él puede traer a tus hijos, Él puede sanar a tus hijos, Él puede darte incremento de finanzas, Él puede sanar tu cuerpo, puede hacer muchas cosas, pero lo principal es adorarlo a Él. Y no cambiar las prioridades como te parezcan que está mejor. Ay, es que está nevando, no voy a ir. Es que no tengo ray, no voy a ir. Y para otro lado conseguimos ray, menos para adorar a Dios. A otros lados hasta en el bus, en bicicleta, en burro, a pie me voy. Pero para venir a adorar a Dios, si no pasan por mí no voy. ¿Cómo están las prioridades en nuestras vidas? ¿Cómo están las prioridades en nuestras vidas? El lunes pasado me levanté 4 de la mañana y el Señor me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes cuál es el llamado? Y prepárate a escribir. Y me empecé, escribí como 1 hora, 2 horas, el martes otro ratito y así, toda la semana estuve trabajando en eso. ¿Por qué? Porque Dios quería hablarme a mi vida y a tu vida. Amén. Yo tengo que poner todavía las prioridades en orden, más todavía. Todos nosotros tenemos que poner nuestra prioridad en orden. Si yo quiero tener una vida plena de victoria aquí, lo voy a lograr poniendo las prioridades de Dios en orden.
Yo tengo hijos, tengo esposa, tengo nietos, los amo a todos. Pero ellos no van a mover mi prioridad. Amén. Grandpa, hoy hay un campeonato de voleibol y voy a jugar Sol y Estrella. Mija, diviértete y que Dios te cuide. Yo tengo mi prioridad. No crean que no amo a mis hijos y mis nietas, a mi esposa, claro. Pero Dios me hizo un llamado, como te lo ha hecho a ti. Amén. Y cuando yo pongo las prioridades en orden, cuando encuentro, veo todo en el orden. Es más, hermano, cuando pones las prioridades de Dios en orden, tú ni siquiera necesitas orar por cosas. Cuando pones la prioridad de Dios en orden, no necesitas orar por cosas, porque son las que vienen por añadidura. Y a veces, muchas veces, oren por esto, mi hijo no cambia. Hermano, ¿cómo está su prioridad? Si tú pones la prioridad de Dios en orden, Dios va a tratar con tu hijo y te lo va a hacer el más santo, el más manso, el más humilde, el más amoroso y el más lleno del Espíritu Santo. Amén. A tu esposa, a todos. Amén. Gloria a Dios. Estos hombres, por adorar a Dios, Dios los cuidó que Herodes no los matara. Amén. Así debe de ser la disposición de cada uno de nosotros, adorarlo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, comprometemos al Rey que no nos mande con manos vacías. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la prioridad de Dios. Cuando adoras a Dios con un corazón como el de estos hombres, recibes la revelación de un rey agradecido. Eso es importante. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza y la adoración hoy todo este día? Amén. Empezamos con el hermano Martín. Hermanos, ese hombre es un músico profesional de allá. Y hoy lo vimos, su profesionalismo haciéndolo para Dios. Amén. Y después las jovencitas adorando. Y después el segundo servicio, hermano Mario nos lleva a esa adoración. Vienen las jovencitas y a la adoración. Y la adoración debe ser real de tu corazón. Que cuando te vayas de aquí a tu casa, ya estás allá listo para pelear con tu esposo, con tu esposa, listo para ver qué hicieron tus hijos, no obedecieron. Le dijiste a tu hijo que limpiara y no limpió. Y vas a llegar, ni siquiera tiró la basura. ¿Y cómo vas a llegar? Amén. Hermanos, la adoración cambia todo eso. La adoración cambia todo eso. Cuando te vayas de aquí, no pienses, mi esposo está enojado, ¿qué voy a hacer? ¿Y si me cerró la casa? ¿Y si mi esposa no me cocinó, qué voy a hacer? Tú sigue adorando. Tú sigue adorando. Porque cuando adores, vas a ver que se quedó en casa para hacerte la mejor cocina, el mejor manjar. Vas a quedar que tu esposa se quedó en casa, te cocinó de lo mejor y te preparó el baño y tiene un agua ahí para limpiarte los pies y darte masaje. La adoración, hermano, la adoración solamente puede ser eso. Si tú no adoras, mira lo que sucedió con estos hombres, lo que hizo la adoración. El rey Herodes no los mató. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Ok. Nosotros tenemos que tener siempre una adoración genuina. A Juan 4:24. Amén. Nada sucede por sí solo. ¿Ya me pasó? Por razón, ya no veo a la pastora inquieta. Ok, con eso termino. Amén. Ya me están diciendo que ya me enseñan el cartoncito. Ya me pasó. Aleluya. Mira, Juan, a mí se me hizo bien cortito. Y parece que llevo 5 minutos. Es que es la adoración. Amén. Juan 4:24. Mira lo que hace Juan. Mira lo que dice Juan 4:24. ¿Qué es Dios? No vas a poder agradar a Dios con tu carne. No vas a poder agradar a Dios con tu alma. No vas a agradar a Dios con lo que tú pienses que está correcto. Dios es espíritu.
Y si tú vas a adorar a Dios, ¿cómo lo tienes que adorar? ¿Con tu mente, con tu alma o con tu carne? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Solamente deja tu carne, deja tu alma, deja tu cuerpo humano y deja que el espíritu venga y adore a Dios. Cuando tú piensas adores a Dios y tienes una compañía, vas a tener los mejores contratos. Cuando tú adoras a Dios y tienes un trabajo y piensas que solamente te van a dar $20 la hora y te vamos a pagar 40, ¿qué tú crees? Aleluya. Cuando tú adoras a Dios y tienes problemas con tu esposa, cuando llegas a tu casa, perdóname por lo que te hice, mira, aquí está, te cociné, y tú dices, wow, al adorar a Dios funciona. Llegas a Dios y tenías un hijo enfermo o enferma, llegas, adoraste a Dios, no te importó el tiempo, adoraste a Dios, así de que me falta una hora. No te importa el tiempo, estás adorando a Dios y llegas a tu casa y ves sanidades, ves milagros. Aquel hijo que era rebelde está lleno de amor. Aquella hija que decía que qué tanto a la iglesia, amada, la próxima vez que vayas yo voy contigo, quiero adorar a Dios. Eso es lo que hace la adoración, hermano. Simplemente adora a Dios. No adore los problemas. Ay, tengo problemas, ¿qué voy a hacer? Yo creo que me voy a quitar la vida porque no puedo. No pienses en eso. Adora a Dios. Dios está buscando quien lo adore en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga. ¿Nos gozamos? Este reloj se paró allá. Gloria a Dios. Nos despedimos, hermanos que están en Facebook. Este video lo pueden ver en YouTube ya mañana. Amén. Dios les bendiga.